noches. En esta oportunidad hablaremos de lo que será la señal dual de nuestra insulina. Entonces diremos cómo esta señal dual de la insulina va a estar encargada de producir lo que se conoce como la resistencia a la insulina. Muy bien. Entonces, hoy en día sabemos que la insulina tiene dos vías, o sea, dos vías de señalización, que van a ser la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa y otra vía de la que hablaremos más adelante. Pero lo importante acá es que gracias a eso es que se llevó a cabo el término y se le denominó a esta señal de la insulina señal dual. Entonces, va a ser señal dual porque van a haber dos mecanismos por los cuales puede actuar nuestra insulina cuando se une a su receptor. Entonces, esa señal dual de la insulina va a depender de que cuando una persona desarrolla resistencia a la insulina, no es que el receptor de insulina no acepte la insulina, no. En efecto, nuestro receptor está perfectamente funcional. Él va a aceptar nuestra molécula de insulina y va a actuar. Entonces, recordemos que cuando la insulina se une a nuestro receptor, específicamente a nuestra subunidad alfa, esta activa la subunidad beta. Y en esta subunidad beta, recordemos, va a haber una enzima denominada tirosinsinasa. Esta tirosinsinasa se va a encargar de fosforilar las unidades betas, las subunidades betas. Entonces, al fosforilarlas, ellas también van a poder fosforilar los otros residuos proteicos, como serían en este caso los residuos de tirosina del sustrato receptor de insulina, que sería este de acá. Entonces, recapitulemos. Llegó la insulina, se fosforiló nuestra subunidad beta. Nuestra subunidad beta fosforiló los residuos de tirosina de lo que sería nuestro sustrato receptor de insulina. Y de esta manera se generó la señal de la vía fosfatidilinositol 3 quinasa. Muy bien hasta ahí. Entonces, ¿qué va a ser lo interesante acá? Lo interesante acá es que van a haber dos vías por las cuales esta insulina puede actuar. Entonces, existe otra vía que es la vía de la MAP quinasa, que sería esta que vemos acá. ¿Cómo se va a activar esta vía? Bueno, esta vía se va a activar cuando en lugar de producir la fosforilación de lo que va a ser nuestro residuo de tirosina del sustrato receptor de insulina, se va a producir es la fosforilación de los residuos de serina treonina. Entonces, en vez de producirse la fosforilación de este residuo, se produce la fosforilación del residuo de serina. Y entonces, ¿qué pasa? Que al fosforilarse esto, en vez de activarse la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, se nos activa la vía de la MAP quinasa. Muy bien. Ahora, cuando se produce esta fosforilación de los residuos de serina, como decíamos, el sustrato receptor de insulina nos va a bloquear esta señal. Entonces, cuando nos bloquea la señal, recordemos que habíamos dicho que la señal de fosfatidilinositol 3 quinasa lo que iba a hacer era traslocarnos nuestro transportador de glucosa que se encontraba a nivel de lo que era el interior de nuestra célula. Él lo iba a traslocar hasta la membrana. ¿Para qué? Para que pudieran entrar moléculas de glucosa. Muy bien. Entonces, pero si yo tengo bloqueada esta señal, que era la que me activaba la traslocación de este transportador de glucosa, yo no voy a poder meter glucosa al interior de la célula. Muy bien. Entonces, además, también íbamos a tener lo que era que se inhibía la enzima sintasa de óxido nítrico, que era la que actuaba a nivel de nuestro endotelio, recordamos, para liberar óxido nítrico y producir la vasodilatación
y la autoproliferación. Muy bien. Entonces, si yo bloqueo la señal de fosfatidilinositol 3-quinasa, yo tampoco puedo producir esta sintasa de óxido nítrico. Y entonces, si no puedo enviar la señal para producirlo, también voy a tener un defecto a nivel de lo que va a ser la producción de óxido nítrico, y por ende voy a tener un problema a nivel de nuestro endotelio. Entonces, vamos a decir que cuando una persona se torna obesa y hace resistencia a la señal de fosfatidilinositol 3-quinasa, esta se va a bloquear, ¿verdad? Entonces, si se bloquea, yo voy a tener problemas para utilizar mi transportador y llevarlo hasta la membrana y por ende poder meter glucosa. Entonces, ¿qué va a presentar este paciente? Este paciente va a presentar un cuadro de hiperglucemia. Y también, como bloqueamos nuestra señal para la formación de sintasa de óxido nítrico, este paciente va a presentar una disfunción a nivel del endotelio. Entonces, esto es lo que explica que un paciente obeso tienda a tener problemas o mayor riesgo de producir un infarto. Este cuadro de hiperglucemia que presentábamos, recordemos, también es relevante en lo que sería nuestro cuadro clínico de un paciente con diabetes tipo 2. Muy bien, entonces, en manera de resumen, diríamos, ¿qué es lo que pasa? Pues va a llegar nuestra insulina, va a fosforilar nuestra subunidad beta, esta subunidad beta a su vez va a fosforilar los residuos de serina de nuestro sustrato receptor de insulina y se va a bloquear la señal de la fosfatidilinositol 3-quinasa. Si se me bloquea la señal, yo voy a tener un caso de hiperglucemia y disfunción endoteliar. ¿Por qué? Porque la señal no puede enviar, esta vía, no va a poder enviar su señal hacia el endotelio para producir la síntesis de óxido nítrico y además para producir la translocación de nuestro transportador de glucosa a lo que sería nuestra membrana, para que así pueda entrar la glucosa. Entonces, se nos activaría, ¿qué vía? Se nos activaría la vía de la MAP-quinasa. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta vía? Pues esta vía va a ser una vía que va a estimular la mitosis. Y recordemos que esta mitosis va a ser la proliferación celular. Muy bien, entonces al activar esta proliferación celular hay muchos pacientes que en su cuadro clínico van a presentar manchas oscuras a nivel del cuello, por la parte de atrás, a nivel de la nuca. Van a presentar también lo que va a ser manchas a nivel de su región axilar y también van a presentar lo que se denominaría algunas verrugas también a nivel del cuello. Lamentablemente no tengo una imagen para podérselos mostrar, pero igual pueden buscar estos efectos de la resistencia a la insulina generados por la vía de la MAP-quinasa en internet. Bueno, muchas gracias por su amable atención.